Eliana. Guillermo, pues ya tenemos entonces en línea al profesor Jorge Araneda. El tema entonces incluye que 4.000 afganos, esa es la cifra de personas de esa nacionalidad que acogerá Colombia en un periodo transitorio, según las declaraciones del presidente de la República, Iván Duque. Vamos a saludar a Jorge Araneda Tapia. Él es un magíster en Historia de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Relaciones Internacionales del Medio Oriente, profesor de la Universidad Diego Portales en Chile y especialista en las áreas de migración, historia contemporánea y comunidades árabes. Profesor Jorge Araneda, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Profesor, ¿quiere usted comentar esta situación? Fíjese que tenemos... a partir de la carta que se envió, una carta pública que se gestó desde España, 20 países mostraron su preocupación por la situación de los derechos humanos para las mujeres de Afganistán. Y entonces, de una manera muy rápida, como en una seguidilla, en una cadena muy rápida, entonces ya se empezó a informar que México, que Chile y que Colombia iban a recibir ciudadanos de Afganistán. En el caso de Chile, ya se dijo que iban a recibir 10 familias, pero eso contrasta enormemente con la cifra que nos dieron para Colombia, que es de 4.000 afganos. Cómo ve usted esa diferencia de cantidad de gente? ¿Qué tanto piensa usted que se negoció eso con el gobierno norteamericano? ¿O hay una imposición detrás ahí con algo de fuerza política que no permite discutir el tema? Es muy interesante la pregunta y también muy interesante la situación en la que se encuentra la administración Biden. Lo que nosotros sabemos y las últimas declaraciones del gobierno o de la nueva administración de los talibán en Kabul es que ellos no quieren extender el plazo de evacuación más allá del 31 de agosto. Y eso lo que pone técnicamente en una situación de presión a la comunidad europea y a Estados Unidos y a la OTAN, en cómo tratar de una forma lo más expeditamente posible de retirar a todas estas personas y a sus familias que fueron, entre comillas, sus contratistas en estos últimos 20 años. Ese corto periodo es lo que llevó a Estados Unidos a proponer, más allá de la zona del Medio Oriente, en donde muchos países se niegan a recibir a la población afgana, impulsó a que yo creo que tuvo que negociar de una forma muy rápida y por eso que tenemos muy poca información incluso del número real de las familias en total que van a ser recibidas en Colombia. Buenos días, profesor Araneda. ¿Cuál sería la mayor dificultad entonces para la adaptación de los afganos en Colombia y asimismo, qué tanto pueden conocer los colombianos sobre esta cultura? En primer lugar, lo que habría que decir de que este es un enorme desafío para el Estado colombiano. El Estado colombiano, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca recibió tan flujo migratorio en términos formales. Como bien se mencionaba en un extracto de su programa, efectivamente Colombia residen más de 1.800.000 venezolanos. Pero esto, lógicamente, es una población completamente distinta. Por varias razones va a ser un desafío. Va a ser un desafío, en primer lugar, logístico. No solamente trasladar a la población, sino en términos de cómo va a ser la acomodación de la población. También va a ser un tema sanitario que va a tener que resolver de forma bastante expedita el Ministerio de Salud de Colombia, en tanto de que lo que sabemos es que mucha de la población afgana no tiene el mismo acceso a vacunas de enfermedades bastante radicadas en Latinoamérica, como por ejemplo el polio, pero también no ha tenido acceso a las dosis, como muchos países latinoamericanos también, a lo que tiene que ver con la dosis del COVID-19. Eso por una parte. Por otra parte, a diferencia de los refugiados, por ejemplo, recordemos el caso de los refugiados sirios o palestinos, que fueron recibidos por Brasil, Uruguay, Argentina o Chile, esta población no es árabe. Por lo tanto, no tiene una comunidad de llegada que la pueda acoger o que la pueda ayudar. Estas personas
no hablan árabe, por supuesto que son musulmanas, pero no hablan árabe y tampoco siguen o tienen algún tipo de familiaridad con la cultura árabe. Por lo tanto, va a ser ahí también otro desafío para el Estado colombiano de cómo acercar esta población, más allá de los costos relativos que va a tener. Profesor Jorge Araneda, mire, manifestábamos la preocupación ayer precisamente porque en Colombia, ¿dónde vamos a estudiar pastuno darí, que es el persa, los idiomas oficiales del Afganistán, para atender a los 4.000 afganos, ¿no? Entonces el traslado como que hacía la brava puede crear mucha dificultad para el trato diario, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para recibir 4.000 personas en donde el idioma es una dificultad grande? En primer lugar, el Estado colombiano, al hacerse parte de esta diversidad de países que van a aceptar, va a tener que pedir ayuda a organismos internacionales. Y hay organismos internacionales que están y que tienen enorme trayectoria, y uno de ellos es ACNUR, que se creó para el caso palestino, pero hoy en día es el brazo de las Naciones Unidas para los refugiados. Ellos tienen enorme experiencia en los procesos, ¿cómo se llama?, de asentamiento. Particularmente... Claro, pero es que, profesor, mire, discúlpeme la interrupción, sí, por supuesto. pero es que asentamiento, según la información que nos ha dado el presidente de Colombia, este alojamiento de ellos va a ser algo temporal mientras los envían a los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que lo temporal también juega, es una palabra bastante blanda. Lo que nosotros pensamos, lo que los analistas pensamos, es que por lo menos esta población va a estar entre 6 meses y 1 año residiendo en Colombia. Por varias razones. La primera razón es que estos refugiados están saliendo de una situación completamente anormal, de una situación de un conflicto armado y de terrorismo insurgente, y por lo tanto estas personas escapan con su familia, con documentos o con documentación incompleta. Esto quiere decir que va a llegar población a Colombia sin los registros mínimos que el Estado norteamericano, pero también el Estado colombiano, tiene en sus leyes para recibir refugiados. Por lo tanto, esos documentos van a tener que ser creados y registrados por Cancillería o el Ministerio del Interior o los servicios de inteligencia de Colombia. Alguien va a tener que registrar a esta población, alguien va a tener que emitir esos documentos, y esos documentos van a tener que ser compartidos con el gobierno norteamericano, y por tanto eso va a llevar tiempo. Ese tiempo es sumamente difícil de prever, en tanto de que migración colombiana no tiene la capacidad de recursos, de infraestructura y de gestión para realizar este proceso de una forma completamente expedita por el número de personas que estaban recibiendo. Por lo tanto, sí, ahí hay una oportunidad, pero también un desafío. Una oportunidad en términos de que el gobierno colombiano va a recibir financiamiento, capacitación y recursos para fortalecer su sistema de migración, pero también un desafío en torno a cómo hacer que estos afganos, estas familias afganas, que lógicamente escapan en una situación humanitaria, muchos de ellos sin documento o valija, se puedan, entre comillas, convivir o reasentar por lo menos 6 meses. Sí. Profesor Jorge Araneda Tapia, de la Universidad Diego Portales en Chile, muchas gracias por acompañarnos en el análisis UNAL. El gusto fue todo mío. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, profesor.